El salón de baile resplandecía bajo candelabros dorados, y cada cristal refractaba la luz de una manera que hacía que todo pareciera más rico y vivo. Daniel Sinclair estaba en el centro, con un smoking azul marino de corte perfecto, copa de champán en mano, con la seguridad y naturalidad de un hombre que merecía ser el centro de atención. Las cámaras lo adoraban, la gente lo adoraba, incluso el alcalde, sentado en primera fila, se inclinó hacia adelante cuando Daniel habló. Si esta historia te resonó, suscríbete al canal de Me Gusta, difunde la información y cuéntanos, ¿desde dónde la estás mirando esta fundación? La voz de Daniel resonó entre la multitud, cálida pero imponente. No se trata solo de caridad, sino de responsabilidad, y creo en predicar con el ejemplo. Los aplausos resonaron en la sala, acompañados por los flashes de los fotógrafos, ansiosos por capturar su imagen impecable. Al borde del escenario, Elena Sinclair lucía una suave sonrisa. Su vestido plateado, largo hasta el suelo, reflejaba la luz justo lo suficiente como para reflejar la elegancia que se espera de la esposa de un millonario. Pero sus ojos contaban otra historia. Desde donde estaba, vio más que el encanto en la sutil tensión de su mandíbula entre palabras. La forma en que sus ojos se dirigían a su teléfono cada vez que vibraba en su bolsillo, tras el discurso. Daniel bajó del escenario con la misma sonrisa magnética, estrechando la mano de los donantes. Señor Carmichael, siempre es un placer. Y señora Rains, está deslumbrante esta noche. Su encanto se percibía natural, su risa sincera. Alma, para los demás. Elena notó el cambio en su tono al terminar la conversación. Cómo la calidez se desvanecía de su rostro en cuanto se daban la vuelta. En su mesa, rodeado de conocidos y copas de champán, Daniel se acercó para susurrarle algo al oído a Elena. Sonrió, pero sus palabras fueron calculadas. Después de esto, intenta ser más cercana a los Devereaux. No podemos permitirnos tu estado de ánimo tranquilo esta noche. Parecía un consejo, pero Elena sintió la sutil punzada. Ella asintió, fingiendo tomar un sorbo de champán. Al otro lado de la mesa, el matrimonio Devereaux se rió de un chiste que Daniel había hecho antes. Ajenos a la pequeña tormenta que se avecinaba entre marido y mujer, durante toda la noche, el teléfono no dejó de vibrar. Daniel se disculpó 2 veces, sonriendo cada vez al alejarse. Elena observó su reflejo en las puertas de cristal que daban al balcón. Cada vez su expresión cambiaba, fruncía el ceño, apretaba los labios, sus gestos se volvían más bruscos. Su voz sonaba apagada, pero captó fragmentos. Esta noche no quedamos en espera. Cuando regresó, estaba impecable otra vez, ajustándose los gemelos como si nada hubiera pasado. Se sentó a su lado, apoyando su mano ligeramente sobre la de ella para que todos lo vieran. El gesto parecía tierno. Se sentía frío la cena. Terminó con más brindis y más fotografías. Al final de la velada, Daniel ofreció el brazo a Elena, guiándola hacia la salida. Para los presentes, eran la imagen misma de la unidad. Para Elena fue una actuación. Afuera, el aire nocturno le refrescaba la piel. El chofer de Daniel abrió la puerta del coche y Daniel la ayudó a subir, sin dejar de sonreír a los fotógrafos, reunidos cerca de la entrada. Al cerrarse la puerta, el mundo exterior se sumió en el silencio. Elena lo miró, esperando una respuesta privada, una palabra, una mirada, algo que pareciera real. Pero Daniel ya estaba mirando su teléfono de nuevo, con la mandíbula apretada bajo el brillo de la pantalla. Su inquietud ya no era un pensamiento pasajero, era una silenciosa certeza que se acumulaba bajo sus costillas. Volvió la mirada hacia la ventana mientras las luces de la ciudad se difuminaban, su reflejo atrapado entre el cristal y la oscuridad. A su lado, Daniel tecleaba rápidamente. El sonido de cada golpe era como el tic-tac de un reloj que no podía ignorar. Algo había cambiado. Aún no sabía qué era, pero sí sabía esto. Su marido perfecto ya no lo era, y ese pensamiento la siguió durante todo el camino a casa. El viaje a casa desde la gala benéfica fue tranquilo. Daniel revisaba su teléfono, con el rostro iluminado por un frío resplandor azul. Elena contemplaba el horizonte que pasaba. Cada ventana brillante le recordaba que, allá afuera, otras parejas reían, hablaban y vivían de forma diferente. Para cuando llegaron a su ático, el encanto público de Daniel se había desvanecido como un saco. Se retiró a su oficina, murmurando sobre correos urgentes. Elena se quitó los tacones en el pasillo. El silencio del apartamento los abrumaba. Ya no era inusual, en el silencio había sido su compañero. Más frecuente durante los últimos 6 meses, recordó el comienzo del turno. Empezó sutilmente en Daniel, trabajando hasta tarde, faltando a cenas, ofreciendo explicaciones que parecían perfectamente razonables. El mercado está en constante cambio. Lenan solo son unas semanas ajetreadas. Luego, las semanas se convirtieron en meses. En los viajes de negocios se hicieron más frecuentes, las llamadas más privadas. Sus conversaciones se acortaron, su paciencia se agotó. Lo que más la molestaba no eran las ausencias,
sino lo presente que podía parecer cuando quería. Cuando los amigos la visitaban, era el anfitrión perfecto, sirviendo vino y contando historias como si nada hubiera cambiado. Pero cuando se iban, la calidez de su voz se desvanecía. Esa noche, mientras se ponía una suave bata de seda, decidió hacer un esfuerzo. Puso la mesa con su plato favorito para la noche, pasta arrabbiata, de esas que no había preparado en meses. Cuando por fin salió de su oficina, lo recibió con una sonrisa. Cena, ofreció. Parecía sorprendido. A esta hora, pensé, que hacía tiempo que no nos sentábamos juntos. Su expresión se suavizó brevemente. Qué considerado, Lena. Tomó asiento mirando su reloj, antes de coger el tenedor. Por un momento, la conversación pareció casi normal. Hablaron de la gala, de sus planes para la fundación, de pequeños detalles de su semana. Pero Elena notó lo rápido que su tono cambiaba cuando ella le hacía una pregunta sencilla. «¿Has estado viajando mucho últimamente?», dijo con dulzura. «¿Va todo bien con la empresa?». Daniel dejó el tenedor. «Ya lo hemos hablado, mi trabajo requiere flexibilidad. Ya lo sabes». «Sí, pero últimamente se siente diferente». Su sonrisa regresó, pero era de esas que se mostraban cálidas, pero Conan Martis, te preocupas demasiado. No es sano. Quizás deberías buscar algo para mantenerte ocupado durante mis viajes. Podría ayudarte a sentirte más seguro. Las palabras le dolieron no por su significado, sino por cómo las pronunció, suaves, casi amables, como si le ofreciera un consejo. Sin embargo, en el fondo, se percibía una silenciosa desestimación de sus preocupaciones. Elena asintió, tragándose la tensión que le subía al pecho. El resto de la comida transcurrió con forzada cortesía. Daniel felicitó la pasta. Ella le dio las gracias. Su teléfono vibró 1 o 2 veces. Lo miró, pero no contestó. Al menos no delante de ella. Al terminar la cena se levantó, la besó en la sien y le dijo: «Eres una buena esposa. Lenan, agradezco lo que haces por nosotros». Luego desapareció en el dormitorio para atender otra llamada. Elena estaba sentada sola a la mesa, con las manos apoyadas en la copa de vino vacía. La pasta se había enfriado. Pensó en el hombre que una vez se había tomado la molestia de llamarla solo para escuchar su voz. Ahora, no podía mirarla más que unos minutos sin revisar su teléfono. Las paredes de cristal de su casa captaron su reflejo, todavía vestida con la elegancia de la gala, todavía representando el papel de la esposa perfecta, pero las grietas estaban ahí, tenues al principio, ahora imposibles de ignorar en él. Comenzó a preguntarse si las grietas crecerían, y ella tendría su respuesta antes de lo que pensaba, porque Daniel estaba a punto de proponer algo inesperado a la mañana siguiente de su tensa cena. La luz del sol se derramaba sobre la encimera de la cocina. Daniel ya estaba vestido, con la corbata perfectamente anudada, bebiendo un espresso como si nada hubiera pasado la noche anterior. Elena entró en silencio, casi esperando el mismo gesto distante que llevaba meses recibiendo. En cambio, levantó la vista con una sonrisa radiante. «Buenos días, Lena». Su voz tenía una calidez desconocida, casi ensayada. «Buenos días», respondió ella cautelosa. «Estaba pensando». Empezó, dejando la taza, «que hace tiempo que no nos tomamos un tiempo de verdad. Has estado deseando más en conexión, y he querido compensarte». Sus cejas se alzaron levemente. No era propio de Daniel plantear sus preocupaciones tan directamente, a menos que tuviera una solución preparada que también lo beneficiara. «He reservado un viaje», continuó, deslizando una elegante carpeta negra por el mostrador en dentro de unos días. «Solo tú y yo». Lo abrió. Fotos de un yate de lujo brillaban en las páginas satinadas, el tipo de embarcación que la gente alquilaba para escapadas extravagantes. «¿Un yate?», sonrió, para reavivar la llama. «Cenas al atardecer, mar abierto sin interrupciones, asterisk lost». Palabras sonaban perfectas, pero la facilidad con que las pronunció resultaba extraña. «¿No hay tripulación?», preguntó casualmente, mientras hojeaba las imágenes. «No hace falta. Puedo arreglármelas. Así será más privado». Elena hizo una pausa. Daniel no era precisamente de los que se involucran en todo. Prefería que el personal se encargara de todo. Su repentina insistencia en la privacidad parecía deliberada. Ella forzó una sonrisa. «¿Eso es, han considerado?» Daniel se acercó y le tomó la mano. La agarró con firmeza, con la mirada fija en ella. «Lena, quiero que seamos mejores. Esto es por nosotros». La forma en que lo dijo no le dejó ninguna forma elegante de declinar. Más tarde ese día, Elena intentó superar su inquietud. Deambuló por el apartamento, diciéndose que tal vez era sincero. Tal vez él se había dado cuenta de lo distantes que se habían vuelto las cosas. Pero cada vez que pensaba en su sonrisa esa mañana, no podía decidir si parecía cariño o estrategia. En su oficina, ella notó la bolsa de lona negra ya colocada cerca de la puerta.
parcialmente llena. Él lo había planeado antes de mencionárselo esa noche. Durante la cena, Daniel habló del viaje en yate con la precisión de quien presenta un trato. El tiempo estará perfecto. Saldremos el viernes. He despejado mi agenda, y la tuya debería ser fácil de gestionar. ¿Mi horario?, repitió ella con suavidad. No tenías muchas reservas esta semana, respondió con suavidad. Como si lo hubiera comprobado, no era inusual que Daniel estuviera al tanto de sus actividades. Pero esa noche se sentía diferente, más como si alguien lo controlara que como si se preocupara por él. Elena asintió, disimulando el pequeño nudo que se le formaba en el pecho. El viernes, entonces, Daniel levantó su copa por nosotros. Chocaron las copas, pero Elena apenas probó el vino en esa noche. Mientras yacía en la cama, escuchó la suave respiración de Daniel a su lado. Su brazo rodeaba su cintura con suavidad, un gesto casual, casi cariñoso. Sin embargo, su mente no descansaba. Pensó en cómo había insistido en la privacidad, la ausencia de tripulación, el viaje tan oportuno, presentado justo después de su discreto enfrentamiento en la cena. Las grietas que había estado notando ahora se sentían más nítidas, como el borde de un vidrio bajo las yemas de sus dedos. Cerró los ojos, obligándose a dormir. Por la mañana se dijo a sí misma que iría. Guay, en el fondo, ella lo sabía, lo que la guardara en ese yate lo cambiaría todo. El yate relucía bajo el sol de la mañana. Su pulida cubierta reflejaba el agua como un espejo. Daniel guió a Elena a bordo con soltura, con la mano en su espalda y una sonrisa casi deslumbrante. El cielo estaba despejado, el océano en calma, condiciones perfectas. Tal como había prometido en el interior, la cabina principal estaba dispuesta como una sala de exposiciones en asientos blancos impecables, una botella de champán enfriándose, con hielo y orquídeas frescas en la mesa. Daniel se movía por el espacio con la comodidad de quien había preparado cada detalle. Durante la primera hora, el ambiente era casi relajado. Daniel señaló la costa, le ofreció una copa de champán y habló de las puestas de sol que verían más tarde. Elena intentó igualar su energía, diciéndose a sí misma que tal vez se había equivocado al dudar. Pero bajo la superficie de su charla se extendía el silencio, el tipo de silencio que no provenía del consuelo, sino de palabras cuidadosamente evitadas. Daniel desapareció para revisar los controles, dejándola sola en cubierta. El océano se extendía interminablemente en todas direcciones, y el zumbido del motor era un fondo constante para sus pensamientos. Se apoyó en la barandilla, dejando que la brisa le enredara el pelo. Cuando Daniel regresó estaba de nuevo de buen humor y sugirió almorzar. Comieron pescado a la plancha y ensalada, y su conversación estuvo salpicada de halagos sobre cómo se veía ella bajo el sol. Debería haber sido romántico. En cambio, parecía ensayado, como diálogos que había decidido de antemano. Al caer la tarde, Daniel se disculpó para hacer una llamada rápida. Solo un asunto de trabajo, dijo con indiferencia, desapareciendo en la cabina inferior. Elena no pretendía escuchar escondidas. Pasaba junto a las escaleras de la cabaña cuando su voz llegó hasta arriba en baja, tensa, nada que ver con el tono alegre que había estado usando con ella. Te dije que el viernes era definitivo. No, ya está en marcha. Los papeles estarán listos. Sí, todo estará limpio. Sus pasos se detuvieron. Se quedó sin aliento. Ella dio un paso más cerca, lo suficiente para oír el tono cortante de su tono. No quiero ningún error esta. Besan tiene que hacerse bien. Totalmente definitivo. Las palabras cayeron pesadas en papeles al final. Limpio al oír movimiento abajo. Retrocedió rápidamente y regresó a la cubierta antes de que él emergiera. Daniel apareció momentos después, con el teléfono guardado y una expresión serena y encantadora. ¿Todo bien?, preguntó ella, enmascarando su voz con interés casual. Perfecto, dijo, sirviéndole otra copa. Solo estoy atando cabos sueltos en casa. Forzó una sonrisa, pero su mente daba vueltas. Cabos sueltos, papeles. Final. Asterisk. El resto de la velada transcurrió a un ritmo extraño. Daniel alternaba momentos de cariño ensayado, ofreciéndole una manta cuando arreciaba el viento, señalando constelaciones en el cielo nocturno, con lapsos de silencio donde su mirada parecía perdida. Al caer la noche, Elena se disculpó y se fue a la cabaña, alegando estar cansada. Sola, se sentó en el borde de la cama, observando las pequeñas grietas en los paneles de madera. Con el pulso firme pero acelerado, afuera el océano estaba en calma, pero dentro de ella se estaba gestando una tormenta. Pensó en los últimos meses, en la distancia, el secretismo, el viaje repentino, y ahora, la llamada. Las piezas aún no formaban una imagen completa, pero se estaban alineando formando algo peligroso. Sobre la cubierta, oyó a Daniel moverse, el sonido de sus pasos deliberado, mesurado. Ella se acostó, con los ojos abiertos, en la oscuridad, escuchando. Si se avecinaba una tormenta, ella necesitaba estar preparada, y a la noche siguiente la calma se rompería.
La noche era demasiado tranquila. El yate flotaba en aguas abiertas, con el motor en silencio. Solo se oía el suave golpeteo de las olas contra el casco. Elena yacía en la cama, mirando al techo. Cada crujido del barco le apretaba el estómago arriba. Oyó a Daniel moverse de nuevo. Pasos pasados, una silla moviéndose, un armario abriéndose. Su mente repitió los fragmentos de su llamada. Los papeles estarán listos. Complete. Definitivo. Se deslizó fuera de la cama, sus pies descalzos en silencio contra el suelo frío. Caminando hacia las escaleras, se detuvo ante su tenue reflejo en el metal pulido. Casi no reconoció a la mujer que la miraba fijamente, intensa, atenta, preparada para algo que aún no podía identificar. Cuando llegó a la cubierta, Daniel estaba de pie junto a la barandilla, con un vaso de whisky en la mano. La noche lo envolvía, como una sombra. «Estás despierta», dijo él, sin voltearse a mirarla. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. «¿No pude dormir?», respondió Elena con tono cauteloso. Dio un sorbo a su bebida, con la mirada fija en el horizonte oscuro. «¿Has estado distante?». Casi se rió de la hipocresía, pero mantuvo la compostura. «¿De verdad o solo has estado ocupado?». Eso lo hizo girarse. Entrecerró los ojos, pero mantuvo la sonrisa. «Vinimos aquí para mejorar las cosas. Y aún así pareces empeñado en criticarlo todo». Su corazón latía con fuerza. «Daniel, ¿de qué se trataba esa llamada de antes?». Su sonrisa se desvaneció. «Negocios». «Como dije, ¿negocios que involucran papeles y finalizar cosas?», insistió. El silencio se prolongó. Daniel apretó la mandíbula. «¿Has estado escuchando mis llamadas?». Su tono se agudizó y un destello de ira lo atravesó. «He estado intentando comprender a mi marido», dijo con voz firme, a pesar del fuerte latido del pecho. «Pero últimamente no te reconozco». Se acercó, y la distancia entre ellos se redujo. «Ten cuidado. Lena, siempre has tenido tendencia a pensar demasiado. No es sano». Su pulso se aceleró. Las palabras sonaron casi como una advertencia. «Pensar demasiado no es lo que está mal aquí», Daniel dijo en voz baja. «Algo está pasando. ¿Y no quieres que lo vea?». Su mirada se fijó en la de ella, ilegible en la penumbra. Luego lentamente la sonrisa regresó, pero no llegó a sus ojos. «Siempre fuiste terco», murmuró. Se giró ligeramente, lista para regresar a la cabaña. Fue entonces cuando lo sintió en su mano en su brazo, firme, sin afecto. «Daniel». El movimiento fue repentino, un empujón fuerte. El mundo se inclinó. Se quedó sin aliento cuando la barandilla desapareció bajo sus manos. El aire frío le azotó la cara antes de que el océano la tragara por completo. El impacto del agua le dejó sin aire. La sal le quemó la garganta al emerger, jadeando. El yate se alzaba imponente, sus luces de cubierta proyectaban pálidos rayos sobre las olas inquietas. «Daniel», gritó con la voz quebrada por un instante. Creyó ver su silueta en la barandilla, quieta, inmóvil. Luego retrocedió, desapareciendo entre las sombras. El pánico la invadió. El agua estaba más fría ahora, tirando de ella, arrastrándola hacia abajo. Pateó con fuerza, tosiendo, con el sabor a sal penetrante en la lengua. Las olas parecían interminables, cada movimiento la agotaba. Su vestido, pesado por el agua, se le enredaba en las piernas. Luchó contra ello, pataleando para liberarse. Desesperada por mantener la cabeza fuera de la superficie, las luces del yate se hicieron más pequeñas. Su voz se apagó. El océano era vasto y la noche despiadada. Aún así, se negó a rendirse. Pensó en la vida que no estaba lista para perder. Pensó en la verdad que aún desconocía. Le ardían los brazos. Respiraba con dificultad, pero se obligó a moverse a una brazada, luego otra. En algún lugar, tenue en la distancia, vio un destello de luz. Un barco de pesca. Su visión se nubló a medida que el cansancio la presionaba, pero fijó su mirada en el débil resplandor. Obligándose a seguir adelante, las olas oscuras la rodearon mientras nadaba hacia la supervivencia, o hacia lo desconocido. Y en el yate, Daniel se sirvió otra copa solo. El yate regresó a la costa con un solo pasajero. Daniel estaba en el muelle, con la chaqueta perfectamente planchada a pesar de la noche en alta mar. El capitán del puerto lo recibió con educada confusión. «¿Ha vuelto temprano, señor Sinclair?». El rostro de Daniel se llenó de una tristeza mesurada. «Hubo un accidente. Mi esposa, Elena Seiyan, cayó por la borda». Su voz se quebró lo suficiente como para sonar sincera. En cuestión de horas, se notificó a la Guardia Costera ANSE e inició la búsqueda. Helicópteros rastrearon las aguas. Buzos exploraron bajo las olas, pero no había rastro de Elena. Daniel interpretó su papel a la perfección. Concedía entrevistas con trajes negros a medida, con la voz grave y los ojos brillantes en los momentos oportunos. «Ella era mi vida», declaró a los periodistas a las afueras de su oficina en Manhattan. «Cada día sin ella es insoportable». Los medios lo absorbieron. Los titulares lo retrataron como el millonario afligido, trágicamente viudo tras un extraño accidente.
Tras las puertas cerradas, el apartamento parecía intacto. La bufanda favorita de Elena seguía colgada en el perchero. Su perfume flotaba tenuemente en el dormitorio. Daniel se movía por el espacio con una facilidad que no correspondía a su dolor público. 2 semanas después, organizó un homenaje. La lista de invitados fue cuidadosamente seleccionada. Socios, figuras de la sociedad, periodistas, fotos de Elena adornaban la sala. La luz de las velas proyectaba suaves halos alrededor de su rostro. Daniel pronunció un discurso que dejó al público con la boca abierta. Era luz, amor y gracia. Llevaré su recuerdo para siempre. Los aplausos posteriores fueron silenciosos, pero sinceros anoche. Cuando los invitados se marcharon, Daniel se sirvió un whisky y se quedó junto a la ventana, contemplando la ciudad. Su teléfono vibró. Apareció un único mensaje. Todo va por buen camino, no respondió. Pero la leve sonrisa que cruzó su rostro lo decía todo. Durante las siguientes semanas, el tono en torno a Daniel cambió. Sus apariciones públicas disminuyeron, sustituidas por cenas privadas y reuniones discretas. Las acciones de su empresa se mantuvieron estables, su reputación intacta. Y entonces empezaron los susurros. Habían visto a una nueva mujer cenando con él. Esta vez, una morena, elegante y serena. Se llamaba Vanessa Colan, era más joven, ambiciosa y lo suficientemente despampanante como para despertar la curiosidad. Sin causar escándalo, Daniel no confirmó ni desmintió los rumores. No tenía por qué hacerlo. La especulación lo mantuvo en las noticias lo suficiente como para mantener el interés público, presentándolo como un hombre que se recuperaba lentamente tras una tragedia. Dentro de su ático, los cambios comenzaron. Silenciosamente la ropa de Elena desapareció del vestidor. Sus fotografías enmarcadas fueron trasladadas a un almacén. El piano que solía tocar en las tardes tranquilas se vendió. La presencia de Vanessa se hizo más frecuente. Una copa de vino en la barra. Un pañuelo de seda sobre una silla. Una risa que resonaba débilmente en el pasillo. Daniel nunca hablaba de Elena en casa para el mundo exterior. Seguía siendo el viudo afligido, pero en su interior la transición fue fluida. Vanessa se estaba convirtiendo en parte de su vida. Y luego, una noche, durante una cena en un club privado, lo hizo oficial por nuevos comienzos, dijo Daniel levantando su copa hacia Vanessa en ella. Sonrió, sin darse cuenta de la tormenta que había precedido su lugar en la mesa. A finales de mes, el compromiso se anunciaría discretamente. Los periódicos lo llamarían una historia de amor después de una pérdida. Y Daniel estaría un paso más cerca de sellar su imagen perfecta. Pero había una cosa que no había considerado en el pasado. No había desaparecido. Y a veces regresa directamente a la habitación. El compromiso se hizo oficial una tranquila mañana de domingo. Un discreto anuncio apareció en las páginas de Sociedad. Daniel Sinclair, reconocido filántropo y empresario, se comprometió con Vanessa Cole. La fotografía de Vanessa acompañaba el artículo. Una imagen en seda pálida con su cabello oscuro cayendo en ondas perfectas y una sonrisa espontánea. A sus 29 años, ya se había forjado una reputación en el mundo de la moda como una astuta consultora de negocios. Era aguda, serena y en cada centímetro la clase de socia que Daniel elegiría. Sus apariciones públicas comenzaron casi de inmediato. Galas en subastas de arte, cenas privadas con inversores. Vanessa siempre estaba al lado de Daniel, rozándole el brazo con la mano, con una risa perfectamente sincronizada. En las entrevistas, habló cálidamente sobre su relación, pero sus respuestas fueron vagas cuando se trató del pasado de Daniel. A Daniel no le gusta detenerse en la tragedia, le dijo a un columnista de Sociedad. Lo respeto, fue una respuesta elegante. Demasiado elegante. La madre de Vanessa, Margaret Cole, lo notó cuando conoció a Daniel en una cena familiar. Margaret era una mujer de mirada penetrante, de casi 50 años, de esas que percibían la incomodidad en cuanto entraba en una habitación. A lo largo de la velada, le hizo preguntas casuales. Debes extrañar mucho a tu esposa. No debe haber sido fácil perderla tan repentinamente. La sonrisa de Daniel no se desvaneció. Elena fue tan extraordinaria, fue un accidente terrible. Pero la vida nos impulsa hacia adelante, ¿no? Margaret ladeó la cabeza. Sí, aunque imagino que la investigación debió ser estresante. Los accidentes en el mar pueden ser complicados. La mirada de Daniel se endureció casi imperceptiblemente antes de suavizarse. Las autoridades fueron minucia. No había nada sospechoso. La respuesta fue fluida, pero Margaret notó con qué rapidez cambió de tema, dirigiendo la conversación nuevamente hacia oportunidades de negocios y próximos planes de boda. Más tarde esa noche, mientras ella y Vanessa conducían de regreso a casa, Margaret habló con cautela. Es muy encantador, pero espero que lo conozcas tan bien como crees. Vanessa rió levemente.
aunque el tono de su madre permaneció en sus pensamientos. Es muy reservado, mamá, sobre todo con Elena. Es comprensible. Pero Margaret no estaba del todo convencida. En su siguiente aparición pública, Vanessa empezó a notar pequeños detalles que antes había pasado por alto. Daniel evitaba ciertas preguntas de los periodistas. Mantenía su teléfono cerca, a menudo haciéndose a un lado para atender llamadas en voz baja. Cuando le preguntaron sobre el lapso transcurrido entre la muerte de Elena y su compromiso, dio una respuesta pulida. No lo planeamos. Simplemente sucedió. Pero su expresión no denotaba dolor ni vacilación. Al principio, Vanessa lo ignoró. Daniel estaba bajo constante escrutinio. Claro que era cuidadoso con sus palabras, pero en los momentos de tranquilidad durante la cena o en el asiento trasero de un coche, su mente divagaba. Una vez preguntó casualmente, ¿cómo era Elena? Daniel hizo una pausa, lo justo para que ella lo notara. Era fuerte en elegante, tenía un buen corazón. Era el tipo de respuesta que sonaba correcta, pero era demasiado general, como si la hubiera practicado. Las palabras de Margaret resonaron en la cabeza de Vanessa. Espero que lo conozcas tan bien como crees. Las dudas ahora eran débiles, más como susurros que como alarmas. Pero estaban creciendo, y el día de su boda ya no serían susurros, porque alguien que Vanessa creía que se había ido para siempre entraría por la puerta. El lugar de la boda era una visión de perfección. Candelabros de cristal brillaban en el cielo y hileras de rosas blancas adornaban el pasillo. Cada detalle había sido cuidado para realzar la imagen de Daniel Sinclair. Elegancia, riqueza y control. Vanessa estaba de pie ante el altar con un elegante vestido color marfil, cuyo velo reflejaba la luz. Daniel, con un traje negro a medida, parecía un novio devoto. Las cámaras disparaban suavemente, capturando lo que la prensa de sociedad ya había calificado como el evento de la temporada. El oficiante comenzó a hablar, con voz firme, por encima del suave murmullo de admiración susurrada de la multitud. Margaret se sentó en la primera fila, con expresión cuidadosamente neutral, observando cada cambio en el rostro de Daniel justo cuando comenzaron los votos. Las pesadas puertas al fondo del salón se abrieron con un crujido. Al principio, nadie se giró, hasta que el sonido de pasos resonó con fuerza en el suelo de mármol. Las cabezas giraron. Un murmullo recorrió la sala. La sonrisa de Daniel se congeló. Al final del pasillo, de pie en la puerta, estaba Elena Sinclair en vivo en su cabello, ahora más oscuro. Estaba recogido suelto, su piel estaba bronceada, su figura más esbelta, pero eran sus ojos firmes e inquebrantables los que llenaban de silencio la habitación. En sus brazos, una niña se aferraba a su cadera, de no más de 2 años, con los mismos penetrantes ojos azules que Daniel veía cada mañana en el espejo. Oficiante se detuvo, tartamudeando. El público jadeó al unísono. Vanessa se giró y la confusión se transformó en sorpresa cuando su mirada se fijó en la mujer que todos creían que se había perdido en el mar. A Daniel se le hizo un nudo en la garganta. Flexionó la mano. A un lado. Elena, susurró apenas audible. Ella no respondió. Elena avanzó lentamente, sus talones golpeando el mármol con precisión deliberada. No alzó la voz ni armó un escándalo. El silencio que la siguió fue más fuerte que cualquier acusación. La compostura de Daniel empezó a quebrarse. Su postura perfecta se endureció. Una leve capa de sudor apareció en su sien. La confusión de Vanessa se acentuó. Daniel, ¿quién es? Daniel la interrumpió con voz tensa. Esto es un malentendido, Elena. Se giró hacia ella, forzando una sonrisa tranquila que no le llegó a los ojos. Pensábamos que te habías ido. Elena se detuvo a mitad del pasillo, con la niña revolviéndose en sus brazos. No habló. No le hacía falta. Su sola presencia destrozó la ilusión que Daniel había construido con tanto esmero. Los invitados susurraban en estado de shock y levantaban discretamente sus teléfonos para capturar el momento. Margaret entrecerró los ojos. Sospechaba que algo no andaba bien, pero esto superaba todo lo que imaginaba. Vanessa miró a Daniel y a Elena, con la respiración acelerada. Me dijiste que se ahogó. Daniel apretó la mandíbula. Ella lo hizo. Pensé. La mirada de Elena no vaciló. Simplemente se hizo a un lado, apoyando una mano en el respaldo de una silla, con el otro brazo aún firme alrededor del niño. El silencio se prolongó dolorosamente, y cada segundo erosionaba el control de Daniel. El oficiante miró a Daniel. Claramente inseguro de si continuar o detener la ceremonia por completo, Daniel se enderezó, imponiendo autoridad en su voz. Este no es el momento ni el lugar para... Un suave grito del niño cortó su frase. Todas las cabezas se giraron. Los ojos azules de la niña brillaban bajo la luz, y su pequeña mano agarraba el vestido de Elena. El rostro de Daniel palideció,
Elena cambió de postura y finalmente rompió el silencio con una voz tranquila y firme que resonó por toda la habitación. Pensé en devolverte algo que te pertenece. Los jadeos resonaron nuevamente. La mano de Vanessa se soltó del brazo de Daniel. Margaret se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en el niño, el mundo perfectamente construido de Daniel, el que había construido con precisión y control. Se estaba derrumbando ante la audiencia más poderosa de su vida, y por primera vez desde el yate. Daniel Sinclair no tuvo palabras. Elena simplemente se quedó allí, dejando que el silencio lo devorara por completo. La boda había terminado, pero el ajuste de cuentas recién había comenzado. El lugar de la boda se vació en un caos. Los invitados se apresuraron a salir, sumidos en una silenciosa incredulidad, con sus tacones resonando rápidamente sobre el mármol y sus murmullos zumbando como estática. Vanessa fue escoltada por Margaret, pálida, con la mirada fija en Elena como si intentara comprender cómo lo imposible había entrado en la sala. Daniel permaneció atrás, rígido ante el altar, luchando por controlarse. Su mundo entero, el que había cuidado hasta el último detalle, se tambaleaba bajo sus pies. Elena se trasladó a una habitación lateral tranquila, con la niña ahora descansando en su regazo. Su expresión era tranquila. Porosas hoyos desprendían un fuego que Daniel nunca había visto. Momentos después, Daniel entró y cerró la puerta. Su voz era baja y cortante. ¿Qué crees que estás haciendo? Elena no se inmutó. Te devuelvo lo que es tuyo. Y te muestro lo que pasa cuando tus planes no son tan perfectos como crees. La mirada de Daniel se dirigió a la niña y luego a ella. Deberías haberte quedado fuera. Sus labios se curvaron en una leve y fría sonrisa. Intentaste asegurarte de que no tuviera otra opción. Se movió ligeramente, con la voz firme, pero con un filo de acero. ¿Quieres saber cómo sobreviví? ¿O prefieres pasar directamente a la parte donde la policía empieza a hacer preguntas? La mandíbula de Daniel se tensó. Poro no hablo. Elena empezó, sus palabras lentas y pausadas. Después de que me empujaste por la borda, pensé que todo había terminado. El agua estaba helada. Las olas me arrastraban hacia abajo, pero nadé más tiempo del que creía capaz, hasta que vi una luz tenue. Un pescador me encontró. Un hombre llamado Mateo Ruizan me sacó y me llevó a un pequeño pueblo costero. El silencio de Daniel se hizo más profundo. Me quedé allí semanas, recuperándome. No contacté con nadie. No porque no pudiera, sino porque no confiaba en nadie, ni siquiera en las autoridades que tienes bajo tu control. Sabía que si volvía demasiado pronto, me enterrarías por segunda vez. Sus dedos rozaron distraídamente el cabello del niño, y entonces descubrí que ya no luchaba solo por mí misma. La expresión de Daniel cambió. ¿Quieres decir? Sur su voz se agudizó. Estaba embarazada cuando me empujaste al agua. El silencio entre ellos se hizo más denso. El rostro sereno de Daniel se quebró por un instante. En el pueblo, continuó Elena. Empecé a reconstruir la verdad. La gente habla, Daniel, sobre todo cuando creen que nadie los escucha. Seguí tus movimientos en tus finanzas, tus transferencias repentinas a cuentas en el extranjero, tus pequeños viajes de negocios que no tenían nada que ver con el trabajo. La voz de Daniel se endureció. No sabes de lo que hablas. Elena metió la mano en su bolso y sacó una pequeña carpeta negra. No, he tenido 2 años para recopilarlo. Todo en correos electrónicos, registros bancarios, grabaciones telefónicas, pruebas de tu fraude financiero, tus cuentas ocultas y el hecho de que hiciste que mi desaparición pareciera un accidente. Daniel dio un paso al frente, pero ella se puso de pie, a su altura, con un tono cortante. Construiste tu imperio con mentiras y avaricia, y ahora lo verás desmoronarse, pedazo a pedazo. La niña se movió y apoyó su rostro en el hombro de Elena. Daniel entrecerró los ojos. ¿Crees que alguien te va a creer? Estuviste desaparecido durante años. Podrías estar mintiendo. Podrías haber planeado esto. La voz de Elena bajó, grave y letal. No necesito que me crean, tengo pruebas. Why no vine sola? Daniel frunció el ceño. ¿Qué? Justo a tiempo la puerta se abrió. El detective Harris entró, un hombre de unos 50 años con un cuaderno de cuero desgastado en la mano. Su mirada penetrante recorrió la habitación, fijándose brevemente en Daniel antes de centrarse en Elena. Señora Sinclair, dijo asintiendo. Estamos listos cuando usted lo esté. La postura de Daniel se puso rígida. Elena miró a Daniel con expresión indescifrable. Verás, Daniel, no volví solo para verte retorcerte. Volví para terminar esto. El detective señaló hacia el pasillo. Podemos continuar con esto en el centro. La fachada confiada de Daniel estaba empezando a resquebrajarse y el peso del control se le escapaba de las manos. Elena ajustó su agarre sobre su hija y pasó junto a él, sus tacones golpeando el suelo como un metrónomo contando el tiempo. La habitación se sintió más pesada cuando ella se fue,
Por primera vez, Daniel Sinclair se dio cuenta de que el juego ya no era suyo, y el siguiente movimiento no le correspondía a él en los titulares fueron despiadados. Sinclair Enterprises bajo investigación federal. Vanessa Cole termina su compromiso en medio de un escándalo. Esposa sobreviviente testifica en impactante caso de intento de asesinato. A las pocas semanas del regreso de Elena, la imagen impecable de Daniel se derrumbó como un castillo de naipes. Los socios comerciales rompieron vínculos de la noche a la mañana. Los contratos se disolvieron. Los miembros de la junta directiva dimitieron en pánico silencioso, distanciándose del hombre al que una vez elogiaron. Los medios se deleitaron con cada detalle en la boda repentinamente suspendida. El nacimiento del niño, el viaje en yate que se convirtió en la escena de un crimen. El público pasó de la compasión a la sospecha en tiempo récord. Vanessa emitió una sola declaración a través de su publicista: rompo mi compromiso con el señor Sinclair y no deseo tener más relación con sus asuntos. El silencio. Margaret fue aún más elocuente. El equipo legal de Daniel trabajó arduamente, pero la presión aumentaba. Todos los registros financieros que Elena había recopilado estaban ahora en manos de investigadores federales. Cuentas en paraísos fiscales, transferencias fraudulentas, empresas fantasma. Cada revelación era un clavo más en el ataúd de su imperio. Luego vino el juicio. La sala del tribunal estaba abarrotada. El aire estaba cargado de expectación. Los periodistas se alineaban en los bancos. Las cámaras esperaban afuera. Daniel se sentó a la mesa de la defensa con un impecable traje azul marino. Pero la confianza que una vez lo definió se había desvanecido de su postura. Al otro lado del pasillo, Elena entró con su hija en brazos. Parecía serena, su presencia llamaba la atención. La cabeza de la pequeña reposaba sobre su hombro, un silencioso recordatorio de lo que había sobrevivido a la traición de Daniel. Cuando Elena subió al estrado, la sala quedó en silencio. El fiscal la guió en su testimonio, cada pregunta deliberada. Elena habló con claridad, detallando la noche en el yate, el empujón, el agua, la lucha por sobrevivir. Describió su rescate, su decisión de permanecer oculta y los años de silencio. Recopilando pruebas, su voz no tembló al hablar de la traición. Lo amaban, confiaba en él. Y él decidió que yo era desechable. El abogado de Daniel protestó, pero el daño ya estaba hecho. La mirada del jurado estaba fija en Elena, con expresiones tensas. Sin emitir juicio se presentaron pruebas en extractos bancarios, llamadas grabadas, testimonios. Un pescador testificó sobre cómo rescató a una mujer casi ahogada del agua. Los detectives delinearon la pista financiera. Todas las piezas construían la misma historia. Daniel tenía motivo, oportunidad e intención. A pesar de todo, Daniel mantuvo la compostura, pero su mandíbula se tensaba cada vez que Elena lo miraba a los ojos. Vanessa fue llamada a declarar brevemente. Habló con cautela, confirmando que nunca le habían contado toda la verdad sobre Elena y que Daniel había minimizado la muerte de su difunta esposa. Sus palabras fueron mesuradas, pero su expresión delataba su disgusto. A medida que avanzaba el juicio, la defensa de Daniel se desmoronaba. Su reputation, antes intocable, ahora era un lastre. Su nombre era sinónimo de avaricia, engaño y traición. Los argumentos finales pintaron dos cuadros duros. La defensa retrató a Daniel como un marido afligido, acusado injustamente, y la fiscalía lo retrató como un hombre calculador que intentó borrar a su esposa por conveniencia y beneficio. El jurado deliberó durante horas, que parecieron días. Cuando regresaron, se leyó en voz alta el veredicto culpable. La palabra quedó suspendida en el aire, definitiva y pesada. Los hombros de Daniel se hundieron, sus manos apretadas sobre la mesa. Por primera vez, no había máscara, solo la cruda realidad de un hombre que lo había perdido todo. Elena permanecía, sentada en silencio, con su hija en su regazo, observando sin regodearse. Se había hecho justicia, pero no había borrado los años que le habían robado. En las semanas siguientes, la sentencia de Daniel fue noticia. Su imperio fue desmantelado pieza por pieza. Propiedades vendidas en bienes congelados. Su nombre borrado. De los mismos edificios que una vez lo llevaron, Elena regresó a una vida más tranquila, lejos del foco mediático. Se centró en su hija, en reconstruir lo que se había roto, pero no se podía negar el peso de lo sucedido en una tarde. Mientras caminaba por la misma orilla donde una vez la habían sacado del agua, se detuvo a observar las olas. Elosh estaba en calma ahora, pero ella sabía lo rápido que podía cambiar. Su hija le tiró de la mano. «¿Mamá, nos vamos a casa?» Elena sonrió suavemente. «Sí, cariño, nos vamos a casa». No era el mismo hogar, nunca lo sería. Pero era el suyo, y por primera vez en años el futuro se sentía como algo que podía elegir de vuelta en la ciudad. El nombre de Daniel desapareció de las noticias,
reemplazado por nuevos escándalos y rostros más frescos. Pero para quienes presenciaron su caída, su historia se convirtió en una advertencia. En el poder cimentado sobre la traición nunca perdura, y en algún lugar de una celda de la prisión, Daniel Sinclair repasó cada elección, cada momento, cada empujón que lo había llevado hasta allí. Para Elena, el ajuste de cuentas había terminado. Para Daniel, todo apenas había comenzado. El día de la sentencia amaneció gris y sombrío, la ciudad envuelta en un clima que parecía reflejar el ambiente del juzgado. Los periodistas se alineaban en las escaleras, con las cámaras preparadas y los micrófonos listos para capturar el capítulo final de la caída pública de Daniel Sinclair. Dentro, la sala del tribunal estaba tensa. Daniel estaba de pie, con su traje azul marino de la prisión, con el cabello bien peinado, pero su postura denotaba inseguridad. Sus abogados lo flanqueaban con los maletines llenos, pero la mirada vacía. Sabían lo que se avecinaba. La voz del juez se mantuvo firme. Al dirigirse a la sala, Daniel Sinclair ha sido declarado culpable de intento de asesinato y múltiples cargos de fraude financiero. Sus acciones demostraron un desprecio deliberado por la vida humana y un abuso de confianza calculado. Por la presente, se le condena a 25 años de prisión federal. Cayó el mazo. El sonido fue definitivo. Los hombros de Daniel se hundieron, pero su expresión se mantuvo serena, casi como si conservara los últimos vestigios de su personalidad, cuidadosamente cuidada. Por un instante, su mirada se desvió hacia la galería, fijándose en Elena. Ella sostuvo su mirada sin pestañear. No había triunfo en sus ojos, ni satisfacción, solo una tranquila certeza. Mientras los guardias se lo llevaban, Daniel se giró una vez más apretando la mandíbula, pero no quedaba nada más que decir. Afuera del juzgado, el aire se sentía más frío. Elena subió los escalones de piedra, con el peso del momento oprimiendo su pecho. Las cámaras avanzaban rápidamente, voces llamándola por su nombre, preguntas lanzadas como dardos. Señora Sinclair, considera que se hizo justicia. ¿Qué harás ahora? ¿Lo perdonas? No se detuvo. Su abogado se encargó de la prensa y la guió hacia un coche que le esperaba. Dentro, el silencio se sentía extraño después de meses de ruido en tribunales, periodistas, entrevistas, la interminable repetición de la misma pesadilla. Miró por la ventana la ciudad que pasaba, su reflejo tenue en el cristal. Se hizo justicia, pero tuvo un precio. Las cicatrices no eran visibles, pero estaban ahí. Noches despertándose empapada en sudor, chorros de agua fría, y la mano de Daniel empujándola. El recuerdo de vivir escondida, criando a su hija con el peso constante del miedo. En los momentos de tranquilidad, todavía sentía el dolor de la traición, no solo como esposa, sino como mujer que había confiado en alguien con toda su vida. De vuelta en su apartamento, acostó a su hija a dormir la siesta. La respiración de la pequeña se suavizó. Su pecho subía y bajaba con la paz de alguien demasiado pequeño para comprender lo que acababa de suceder. Elena se sentó junto a la ventana, contemplando el horizonte de la ciudad. Los edificios parecían más altos ahora, proyectando sombras más largas. Pensó en los años venideros, no definidos por el poder de Daniel, pero sí moldeados por las grietas que él había dejado atrás. La justicia le había arrebatado su libertad, su reputación, su imperio. Pero la justicia no podía borrar el pasado. Había sobrevivido, pero la supervivencia tenía su propio peso. La confianza ahora se sentía frágil, como un cristal que jamás podría repararse por completo una vez roto. Aún así, había una fuerza silenciosa en saber que lo había logrado. Su teléfono vibró en un mensaje de Margaret Cole. Hiciste lo correcto. Cuídate. Y cuida de esa niña. Lo demás vendrá solo. Elena sonrió levemente. No sabía cómo sería el futuro, pero sabía que sería suya la decisión. Al caer la noche, salió al balcón. Las luces de la ciudad parpadeaban como una constelación de nuevos comienzos. El aire se sentía más ligero. A sus pies, la vida seguía su curso. Los coches tocaban la bocina. Los desconocidos reían. El mundo no se detenía ante su dolor. Y quizá ese era el punto, se había hecho justicia. Pero el precio de la traición era algo que ella llevaría en silencio, como una cicatriz oculta bajo la seda. Miró hacia el apartamento donde dormía su hija. Un recordatorio de la vida que había salvado no solo la suya, sino un futuro no contaminado por el hombre que había intentado borrarla. Y en ese momento de silencio, Elena comprendió algo profundo. La justicia no se trata de ganar, se trata de sobrevivir a la verdad y aprender a vivir con ella. Quiero decirte, no sé tú, pero lo que he aprendido de esta historia es que la justicia nunca es gratis. Requiere tiempo, valentía y partes de ti mismo que nunca podrás recuperar. A veces, sobrevivir no se trata de ganar. Se trata de negarse a que la traición te defina, a desafío de compromiso. Deja un emoji en los comentarios que muestre cómo te hizo sentir esta historia.